¿Quedó alguna duda con lo que estuvieron viendo con Silvina hasta recién? ¿Algo que no quede del todo claro? A ver, hago una recapitulación rápida que no nos lleve más de 3-4 minutos. Conmigo la semana pasada vieron la incorporación del sector público a lo que es la economía. Lo que vamos a ver ahora es la incorporación del sector externo a la economía. Con Silvina justamente desarrollaron la importancia del sector externo en la economía, sobre todo en el sentido de las relaciones que puede tener nuestro país con el resto del mundo, que como habrán visto son muy importantes, y al mismo tiempo volvemos a traer el pensamiento histórico y de las diferentes escuelas que estuvimos trabajando en la unidad número 2, justamente con lo que comentaba Silvina de las ventajas comparativas y las ventajas absolutas, que este es un modelo de la escuela clásica. Recuerden que las ventajas absolutas lo había presentado Dan Smith, las ventajas comparativas las había presentado David Ricardo, digamos, como podríamos llegar a decir como en un mejoramiento de este esquema. Y justamente con Silvina estuvieron viendo el porqué de esto. Entonces, ya vieron la importancia del sector externo en la economía y ya vieron todas las transacciones que se puede hacer con el resto del mundo, entre las cuales rápidamente sintetizo que se puede comprar y vender bienes y servicios, es decir, todos los servicios, todos los bienes y servicios que nosotros producimos y no lo vendemos en nuestro mercado, ahora lo podemos vender al exterior, y al mismo tiempo podemos comprar bienes y servicios que no se producen en nuestro país. Entonces, ese es un dato súper importante, podemos incorporar tecnología y podemos también financiarnos. Podemos financiarnos y podemos invertir, y pueden el resto del mundo invertir en nuestro país. Entonces, todos estos movimientos los vamos a ver con la incorporación del sector externo en la economía. Bien, dicho esto, hasta acá, ¿alguna duda, algo que no quede claro, algo que no se entienda? ¿O de lo mismo que vieron con Silvina y que les haya generado dudas? De mi parte no. Buenísimo, bueno, muchas gracias Iván, muchas gracias María. Vamos entonces a ver el balance de pagos. El balance de pagos es un documento fundamental en la estructura del sector externo. ¿Por qué? Porque va a ser el documento que nos va a resumir a nosotros toda la información que queremos ver. Balance de pagos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar con la definición del balance de pagos. ¿Qué es el balance de pagos? Dado que me decís que es tan importante, me dirán ustedes. Bien, el balance de pagos es un estado contable y estadístico en donde se registran de manera sistemática todas las transacciones económicas realizadas entre los residentes de un país y el resto del mundo durante un determinado periodo de tiempo. Lo vuelvo a repetir, el balance de pagos es un estado contable y estadístico en donde se registran de manera sistemática, de forma sistemática, todas las transacciones económicas que se realizan entre los residentes de un país y el resto del mundo durante un determinado periodo de tiempo. Bien, esta definición que por ahí algunos de ustedes me dicen, bueno, a vos prácticamente te sale de memoria porque hace como 5 años que venís dando esta asignatura, así que ya a esta altura te la debes saber de memoria, no sale de memoria. ¿Y por qué les destaco esto? Porque sale de leer y entender el balance de pagos. Leer y entender el balance de pagos. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es trabajar sobre cada uno de los aspectos que les fui diciendo de esta definición, para que justamente cuando tengan que rendir el examen, no tengan que sabérselo en memoria, desde luego, sino que sabiendo cómo es la configuración del balance de pagos,
ustedes puedan responder con soltura. Entonces, vamos de vuelta, voy a repasar cada uno de los puntos que les fui diciendo. Primero de los puntos, es un estado contable. Ok, claramente un estado contable. ¿Por qué un estado contable? Porque incluye la partida doble, porque tiene un debe, tiene un haber. Es más, el resultado contable del balance de pagos va a ser cero, va a estar en equilibrio ese debe y ese haber. Entonces, primero de los puntos, un estado contable. Un estado contable. Segundo de los puntos, que les dije yo que además de ser un estado contable, es un estado estadístico también. ¿Por qué les digo que es un estado estadístico? Bueno, porque muchas de las cuentas que se relevan en el balance de pagos son estimaciones. Son estimaciones. Es más, van a ver toda una cuenta que se llama errores y omisiones que va a estar destinada a ajustar justamente todas estas estimaciones. Pero les pongo un ejemplo en concreto. Por ejemplo, lo que gasta un turista en nuestro país es una estimación. Y ustedes me dirán, ¿y por qué una estimación si yo puedo ver, no sé, la tarjeta de crédito que usa el turista? Genial, podrás ver la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, pero lo que gasta en efectivo no lo podés rastrear. Entonces, es una estimación. Es una estimación. No se sabe a ciencia cierta cuánto gastó el turista. Entonces, por eso decimos que es un estado estadístico también. Bien, ¿qué más les dije yo? Donde se registran de forma sistemática. ¿Por qué les digo esto? Que se registran de forma sistemática. Bueno, porque justamente hay una forma de construir y de elaborar el balance de pagos. No es que cada país hace lo que quiere. Todos los países tienen que respetar el manual de la confección del balance de pagos. Y entonces, si ustedes saben cómo ver un balance de pagos, van a entender el balance de pagos de Argentina, el de Chile, el de Uruguay, pero también el de Kenia, el de Botsuana, el de cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque todos los países tienen que seguir el procedimiento del manual para elaborar el balance de pagos. Hay un manual sobre cómo se debe elaborar el balance de pagos y qué imputar en cada una de las cuentas. Y esto es importante por dos cuestiones. La primera de ellas, porque nos permite ver la evolución a través del tiempo. Es decir, puedo agarrar el balance de pago de Argentina del 2010 y compararlo con el del 2020 y saber que se va a seguir la misma estructura lógica. Y comparar esas subcuentas. Ahora, además de eso, nos permite la comparación internacional. Es decir, comparar el balance de pago de Argentina del 2020 con el de Chile del 2020, por ejemplo. O con el de Kenia, con el país que ustedes quieran. Y están seguros que están comparando manzanas con manzanas y no manzanas con melones. Están seguros que están comparando lo mismo. Bien. Tal es así que hasta hay una regla sobre en qué moneda se expresa. Los balances de pago de todo el mundo se expresan en dólares. Los valores que nosotros vamos a ver en el balance de pagos son dólares. De vuelta, ¿por qué esto? Bueno, porque la verdad, si yo veo el balance de pagos de Chile en pesos chilenos, no tengo idea si eso es mucho, es poco. Compararlo con el balance de pago argentino, tengo que hacer el cambio de una moneda a otra, me lleva un montón de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más fácil,
¿Qué es lo que se hace? Se presenta en dólares y ya. Bien, entonces, reitero, ¿qué les decía yo? El balance de pago, un estado contable y estadístico en donde se registran de forma sistemática todas las transacciones económicas. En el balance de pago van a ver absolutamente todas las transacciones económicas. Todas las transacciones económicas están resumidas en ese documento. Que, dicho sea de paso, es lo que nos va a importar a nosotros. Es lo que nos va a importar a nosotros. Bien. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque desde luego que con el sector externo puedes tener un montón de relaciones más, además de la económica. Desde luego. Desde luego. Pero a nosotros nos van a importar las económicas. Entonces, en el balance de pagos se van a presentar todas las transacciones económicas. ¿Y qué más les dije yo? Entre los residentes de un país y el resto del mundo. Entre los residentes de un país y el resto del mundo. Dicho esto, fundamental, vital para este tema y para el tema de cuentas nacionales, el concepto de residente. El concepto de residente es importantísimo cuando incorporamos al sector externo. ¿Por qué? Porque nos va a decir quién es residente y quién no es residente. Entonces, ¿cuándo consideramos que una persona es residente? Consideramos que una persona es residente de una economía cuando tiene el centro de actividad económica en ese país. Consideramos que la persona es residente cuando tiene el centro de actividad económica de un país, en ese país que está elaborando el balance de pagos. Entonces, cuestión importante, no tiene que ver con la nacionalidad. No tiene que ver tampoco con la cantidad de tiempo que pasa en cada uno de los países. ¿Con qué tiene que ver? Con el centro de actividad económica. ¿Dónde tiene el centro de actividad económica? En tal país, listo. Sabemos que es residente de ese país y no residente en todos los otros países. Bien, ¿queda claro este concepto de residencia o hay alguna duda? Porque, de vuelta, es un concepto central en el balance de pagos y en cuentas nacionales que vamos a ver posteriormente. Yo, profe, le quería hacer una consulta que, bueno, justo le comenté a la otra profe que anda medio mal el internet y se me corta. No sé si lo comentó, pero ¿podría ser que una persona sea residente en dos países? Bien, excelente pregunta, Gabriel. La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el concepto de residencia toma el centro de actividad económica. Es decir, toda persona, ya sea física o jurídica, tiene su centro de actividad económica en un solo país. Puede tener actividad económica en varios, desde luego, desde luego. Puede tener actividad económica en, no sé, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, genial. Ahora, el centro de actividad económica lo tiene en uno solo. Ah, listo, eso me confundía. Perdón, sí, Gabriel. No, por eso me surgía la duda que podía ser que esté en varios países, pero no, claro, el centro en uno solo. Correcto, correcto. Centro es uno solo y es donde gana más plata, básicamente, en términos criollos. Entonces, es residente de ese país. De vuelta, importantísimo, no estamos hablando de nacionalidad. Es un error hablar de nacionalidad. Estamos hablando de residencia. Residencia. Bien. Ergo, por ejemplo, retomo con este ejemplo
con lo que le venías diciendo. Les decía que se registran todas las transacciones económicas que se realizan entre los residentes de un país y el resto del mundo. Es decir, en el balance de pagos solamente voy a considerar transacciones donde en una parte haya un residente y en la otra parte, en la contraparte, haya un no residente. ¿A qué voy? Si la transacción es entre dos residentes, no la voy a registrar en el balance de pagos. Si la transacción es entre dos no residentes, tampoco la voy a registrar en el balance de pagos. Únicamente voy a registrar las transacciones en donde una de las partes es residente y la otra parte es no residente. Entonces, necesito que una de las dos partes sea diferente a la otra. Ejemplo, voy yo y compro una botellita de agua en el kiosco de enfrente, eso no se registra en el balance de pagos. ¿Por qué? Porque yo tengo el centro de actividad económica en este país, el kiosquero tiene el centro de actividad económica en este país. Listo. No se registra. Ahora, atrás mío, viene Messi y se compra una botellita de agua, esa transacción sí se registra en el balance de pagos. ¿Por qué? Y porque Messi es no residente. ¿Por qué no residente? Porque no tiene el centro de actividad económica en nuestro país. Desde luego. Y de vuelta, no tiene que ver con un concepto de nacionalidad. Está más que claro. Entonces, tengan presentes esas cuestiones. Tengan presentes esas cuestiones. Sobre todo cuando pasemos después al tema de cuentas nacionales, porque es muy común confundir este concepto con el de nacionalidad. Entonces, nosotros siempre vamos a hablar de residencia. Siempre vamos a hablar de residencia. Bien. Prosigo, si les parece. Y terminaba la definición diciendo que esto se registra durante un determinado periodo de tiempo. Es decir, que todas las variables que vamos a ver van a ser flujos. Van a ser flujos. Bien. ¿Dudas con la definición del balance de pagos? Algo que no termine de quedar claro. No. Bien, bien, estupendo, gracias. Bien, dicho esto y hecha esta aclaración y esta formulación, vamos a pasar a ver puntualmente el balance de pagos. El balance de pagos, vamos a decir, o vamos a ver en realidad, que tiene cuatro grandes cuentas. Cuatro grandes cuentas. Por un lado la cuenta corriente, ya vamos a entrar en detalle. Por un lado la cuenta corriente, por otro lado la cuenta capital, por otro lado la cuenta financiera y por último errores y omisiones. Esta última cuenta, ya les adelanto, errores y omisiones, es la cuenta de ajuste estadístico que yo les decía antes. Entonces no va a tener más preponderancia para nosotros que ser una cuenta de ajuste estadístico. Bien. Dicho eso, volvemos al esquema del balance de pagos. Cuenta corriente, cuenta capital, cuenta financiera, errores y omisiones. Cuenta corriente. ¿Qué se registra en la cuenta corriente? Bueno, en la cuenta corriente registro aquellas operaciones que son habituales, podríamos decir, y va a estar integrada por diferentes subcuentas. Va a estar integrada por diferentes subcuentas. ¿Cuáles van a ser esas subcuentas? Dicho sea de paso. Bien, la primera de esas subcuentas que vamos a ver es la denominada bienes y servicios. Bienes y servicios. ¿Qué voy a registrar ahí? Bueno, desde luego, ¿no? Voy a registrar la compra y la venta de bienes
y servicios, que cuando estamos hablando del sector externo tienen un nombre particular. Las ventas las voy a llamar exportaciones y las compras las voy a llamar importaciones. Entonces, reformulando, voy a registrar las expo y las impo de bienes y servicios. Bien. Aclaración importante. Puede ser que encuentren desagregado cuando vayan a buscar el balance de pagos a la cuenta bienes por un lado y a la cuenta servicios por el otro. Bien, el análisis es exactamente lo mismo, con una sola aclaración. La cuenta bienes, cuando vemos solamente bienes sin tener en cuenta los servicios, la cuenta bienes es lo que se denomina balanza comercial. Balanza comercial. Cuando yo hablo de balanza comercial, me estoy refiriendo a las exportaciones e importaciones de bienes, nada más, no servicios, bienes. Bien, prosigo. Entonces, bienes y servicios, les decía yo. Desde luego que la lógica de la construcción del balance de pagos implica lo siguiente, implica que yo voy a registrar en el balance de pagos lo que pasa con los dólares o lo que pasa con las divisas en general. Es decir, yo voy a registrar si entran divisas o salen divisas. Si entran divisas, lo voy a registrar con un signo positivo. Si salen divisas, lo voy a registrar con un signo negativo. Igual vamos a tener algunas excepciones que las voy a comentar un poquito más adelante. Pero bien, dicho esto que es un dato no menor, en el caso de Expo y las Impo siempre las van a ver en positivo. Sin embargo, nosotros sabemos por definición que las Impo siempre quieren decir que hay una salida neta de divisas. Que hay una salida de divisas en realidad. Sáquenle la palabra neta. Hay una salida de divisas. ¿Por qué? Y bueno, para comprar bienes y servicios del resto del mundo, yo tengo que poner los dólares, punto. Salen los dólares. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces, más allá de que esté anotada con el signo positivo en el balance de pagos, ustedes saben que las IMPO en realidad implican una salida de divisas. Implican una salida de divisas. Bien. Además de lo que tiene que ver con bienes y servicios, la cuenta corriente incluye lo que es el ingreso primario. Ingreso primario. ¿Qué es lo que voy a ver en el ingreso primario? Bueno, en el ingreso primario voy a ver la remuneración de los factores productivos. La remuneración de los factores productivos. Puntualmente, ¿cuál es el factor productivo que más se comercializa a nivel internacional? ¿Qué creen ustedes? ¿Intereses? Ok, ¿el interés qué es en realidad? ¿Es una remuneración a qué factor productivo? ¿Capital era? Capital, correcto, Brenda. Estás en lo correcto. El factor productivo que más se transa a nivel internacional es el capital. Es el capital. Es el factor productivo que más se comercializa a nivel internacional. Dicho esto, en la parte de ingreso primario,
particularmente vamos a ver dos cuentas que van a estar relacionadas al rendimiento del movimiento internacional de capitales. Voy de vuelta. En el ingreso primario vamos a ver particularmente dos cuentas que van a estar relacionadas con el rendimiento del movimiento de los capitales internacionales. Y puntualmente ellas van a ser las subcuentas del ingreso primario: utilidades y dividendos e intereses, o intereses y utilidades y dividendos. Bien, después van a tener otras remuneraciones, pero no viene al caso, su monto es muy pequeño, no viene al caso. Bien, y luego, dentro de la cuenta corriente, también tenemos a lo que se denomina el ingreso secundario. ¿Qué voy a registrar en el ingreso secundario? Las transferencias, que son aquellas partidas que no tienen contrapartida. Aquellas partidas que no tienen contrapartida. ¿Y qué voy a registrar ahí? Bueno, donaciones, por ejemplo, jubilaciones internacionales, remesas, becas internacionales, todo eso va imputado en la partida de ingreso secundario. ¿Saben lo que son remesas? Que les dije yo recién al pasar. No. Ok. Fundamental que cualquier palabra que diga yo que no la entiendan, me pregunten. Yo siempre suelo hacer el freno ahí porque suele ser una palabra bastante desconocida y por eso siempre hago esa pregunta. Pero cualquier otra palabra que yo nombre y no conozcan, pregúntenme, frénenme, díganme, profe, Luciano, no entendí esto, o ¿a qué te referís con esto? Lo vemos, lo charlamos, no se queden nunca con las dudas. Bien, ¿qué son remesas? Bueno, es dinero que mandan los familiares, digamos. Esas son remesas. Ejemplo, si yo tuviera, no sé, un hermano que vive en Estados Unidos y él me manda dólares, bueno, eso sería una remesa. Son partidas que no tienen una contrapartida. Él me manda los dólares y yo a cambio no tengo que hacer nada. A ver, qué sé yo, cada tanto mandarle un WhatsApp preguntándole cómo está, pero no mucho más que eso. No es que hay algo específico que tengo que hacer. Bien. ¿Dudas con la cuenta corriente? ¿Algo que no quede claro de todo lo que vimos? Ahora ya vamos a ver un esquema, quédense tranquilos, vamos a ver algo con valores y vamos a jugar un poquito con esos números, pero déjenme primero presentárselos al menos desde el punto de vista teórico. Bien. Próxima gran cuenta es la cuenta capital. Es decir, todo lo que vimos antes eran subcuentas de la cuenta corriente. Ahora vamos a ver una cuenta que está en el mismo nivel que la cuenta corriente, que es la cuenta capital. ¿Y qué vamos a ver ahí? Bueno, básicamente el ingreso e egreso de divisas, que están dados por la compra-venta de activos de capital, como tierras, marcas, pases de deportistas, por ejemplo. Todo aquello que requiera formación de capital. Entonces, todo lo que requiera formación de capital es lo que yo voy a registrar en la cuenta capital. Es una cuenta que no tiene un gran peso igualmente, ya van a ver que tiene valores relativamente bajos. Bien. Próxima cuenta. Cuenta financiera.
¿Qué vemos en la cuenta financiera? Bueno, en la cuenta financiera se van a registrar el movimiento internacional de capitales. ¿Qué registro en la cuenta financiera? El movimiento internacional de capitales. Ojo con esto, ¿por qué? Porque muchas veces se suele asociar al movimiento internacional de capitales con la cuenta capital. Error. Error. El movimiento internacional de capitales se registra en la cuenta financiera. La cuenta financiera. Bien, ¿y cuáles son las subcuentas de esa cuenta financiera? Bueno, antes de hablar de las subcuentas, me gustaría hablar un poquitito más en profundidad de qué tipo de capitales internacionales existen. ¿Qué tipos de capitales internacionales existen? Básicamente nosotros en la asignatura vamos a decir que existen dos tipos de capitales internacionales. Por un lado los capitales de préstamo y por el otro lado los capitales de riesgo. Capitales de préstamo y capitales de riesgo, que van a diferir entre ellos. Profe, ¿usted está presentando? No, para nada. Estoy hablando acá con ustedes. Estoy mirando sus fotitos. Bien, entonces, capitales de préstamo y capitales de riesgo. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, los capitales de préstamo tienen dos características. Por un lado, que conozco cuál va a ser su rendimiento. Conozco cuál va a ser su rendimiento. Tengo certeza sobre eso. Y la otra característica es que no cambia la propiedad de los factores productivos. No cambia la propiedad de los factores productivos. Entonces, capital de préstamo, reitero, se sabe de antemano cuál va a ser el rendimiento y no cambia la propiedad de los factores productivos. Capital de riesgo, lo contrario. ¿A qué me refiero? No sé a ciencia cierta cuál va a ser el rendimiento. No tengo idea. No tengo idea. Y por otro lado, sí cambia la propiedad de los factores productivos. Sí cambia la propiedad de los factores productivos. Yo ahora paso a tener algo en el otro país. Bien, capitales de préstamo y capitales de riesgo. Bien, vamos a poner un ejemplo, porque si no esto suena muy volado y no se entiende nada. Bien, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que ustedes se terminan volviendo un grupo muy unido, que ganan mucha plata y que en algún momento, qué sé yo, juntan $500.000 y deciden invertirlo, pero deciden invertirlo afuera. Dicen, no, acá la verdad no lo vamos a invertir, vamos a invertirlo afuera. Bueno, genial, vamos a invertirlo afuera. Entonces, alguno de ustedes dice, yo me acuerdo que alguna vez en Introducción a la Economía hablamos de capitales de préstamo, capitales de riesgo. ¿Qué era eso? No, no me acuerdo, seguramente no se lo van a acordar en ese momento. Entonces van a decir, bueno, vamos a hablar con el profesor que teníamos en ese momento, que era este tal Jara. Listo, genial. Me ubican a mí, me escriben, me dicen, necesitamos que nos asesores con una inversión. Bueno, dale, genial. Nos ponemos en contacto, coordinamos una reunión. Entonces ustedes me dicen, bueno, tenemos $500.000, queremos invertirlo afuera. ¿Qué podemos hacer? Y yo ahí les voy a decir, bueno, tienen la opción de tener capitales de préstamo o tienen la opción de tener capitales de riesgo.
Y ahí ustedes van a decir, bueno, sí, genial, ¿y qué quiere decir cada una de esas cosas? Bien, ¿qué le voy a decir yo? Bueno, capitales de préstamo. Por ejemplo, podemos comprar bonos de la Reserva de Estados Unidos. Podemos comprar T-Bones que, no sé, rinden una tasa de interés del 1% anual en dólares por los próximos 10 años. Entonces, ¿qué les digo yo? Tenemos asegurado el rendimiento. Ustedes saben que le van a pagar el 1% anual todos los años, de acá a 10 años, y el 10º año le devuelven los $500.000 que ustedes pusieron. Lo saben hoy. ¿Qué va a pasar en los próximos 10 años? Y por otro lado, no cambia la propiedad de los factores productivos. Ustedes no tienen nada en Estados Unidos. No tienen nada. ¿Qué es lo que tienen? Un papelito que les dice que la Reserva Federal de los Estados Unidos les va a pagar a ustedes en algún momento cierto monto. Pero nada más que eso. Nada más que eso. Bien. Ahora, les digo yo, pueden invertir en capitales de riesgo también. Y ahí ustedes me miran y me dicen, ¿y cómo era eso de los capitales de riesgo? Porque la verdad no me acuerdo. Bien, ¿cómo era eso de los capitales de riesgo? ¿Qué les voy a decir yo? Bueno, podemos poner, no sé, una empresa de turismo en Miami. Vamos a poner una empresa de turismo en Miami. Genial. Me dicen, buenísimo, está buena la idea, me gusta, listo. ¿Y cuánto vamos a ganar con eso? Desde luego que uno puede hacer algún estudio económico, algún estudio de mercado y puede aproximar un monto, pero nada les asegura que el monto que yo les diga sea correcto. Absolutamente nada les asegura eso. Entonces, un capital de riesgo. Desde luego que si terminamos haciendo la inversión es porque creemos que nos va a ir bien, pero vamos a suponer que nosotros hacemos todos los análisis, hacemos todos los cálculos, abrimos esta empresa dedicada al turismo en Miami en el 2020. Ya está. Se nos fue abajo toda la estimación que habíamos hecho. Probablemente tengamos que vender, etcétera, etcétera, etcétera. Es riesgoso. Es riesgoso, un capital de riesgo. No está asegurado el rendimiento que vamos a tener. Bien. Por otro lado, sí cambia la propiedad de los factores productivos. Desde luego. Cambia la propiedad de los factores productivos. ¿A qué me refiero con cambia la propiedad de los factores productivos? Me estoy refiriendo a que ahora efectivamente tenemos algo en Estados Unidos. Ahora sí, voy a Miami y digo, che, loco, este negocio es mío. Ahora tenemos algo. Bien. ¿Dudas con esto? ¿Algo que no quede claro? No, profe. Bien, buenísimo, buenísimo. Entonces, existen estos dos tipos de capitales, que son los capitales de préstamo y los capitales de riesgo. Capitales de préstamo y capitales de riesgo. Bien. ¿Para qué todo esto? Para introducirnos en la cuenta financiera. ¿Por qué? Porque la cuenta financiera va a estar formada por diferentes subcuentas que van a estar relacionadas con el capital de préstamo y con el capital de riesgo. Entonces, primera de las subcuentas que vamos a ver se llama inversión directa. Inversión directa. ¿Qué vamos a ver ahí en inversión directa? Bueno, básicamente
Cuando una persona decide instalar una empresa en otro país, o viceversa, alguien de afuera, alguien no residente, decide instalar una empresa en nuestro país. Esto es una inversión directa, decide instalar o comprar una empresa. A ver, no hace falta ponerla desde cero. Bien, primera de las cuentas. Segunda de las cuentas, inversión de cartera. Inversión de cartera. ¿Qué es este tipo de inversión? Bueno, es básicamente cuando compro o vendo títulos que están relacionados con participación en el capital. Inversión directa. Bien. Tercera de las cuentas. Sí. Sí, cómo no. Les decía, inversión en cartera tiene que ver con la compra o venta de títulos que están relacionados con tener una participación en el capital. Igualmente, recuerden que todos estos conceptos están en el apunte de cátedra, están en los videos. Mi recomendación siempre es que vean los videos previamente, porque de esa forma le pueden sacar más jugo a las clases. Bien. Entonces, inversión directa, inversión en cartera, próximo de las inversiones, derivados financieros. Derivados financieros. ¿Qué voy a ver acá? Bueno, de vuelta, la compra o venta, pero en este caso de activos financieros, de derivados financieros. De derivados financieros. Puntualmente lo que son opciones, futuros. No viene al caso, no voy a entrar en mayor explicación porque ya se vuelve demasiado técnico. Pero sí ahora viene un comentario. Estas tres cuentas que nombramos, inversión directa, inversión de cartera y derivados financieros, las tres reflejan capitales de riesgo. Las tres reflejan capitales de riesgo. Y están presentadas de menor a mayor. De las que presentan menor riesgo, que son la inversión directa, a las que presentan mayores riesgos, que en este caso son los derivados financieros. Los derivados financieros son los que presentan mayor riesgo. Bien, y ahora, ¿dónde veo el capital de préstamo? Bueno, en la próxima cuenta que les voy a presentar, que se llama otras inversiones. En otras inversiones, básicamente voy a ver el capital de préstamo. Capital de préstamo. Bien. Dudas. Preguntas, comentarios. Algo que no quede claro. ¿Qué son los derivados financieros? Bien, básicamente contratos de futuros, opciones, y otro tipo de contratos que no viene al caso porque ya son demasiado específicos, pero básicamente tiene que ver con contratos que son derivados de un activo subyacente. Es decir, en realidad no estás comercializando el activo, sino un derecho para con un activo. De vuelta, por ejemplo, futuro de dólar. ¿Qué compro? Compro un contrato de futuro de dólar, es decir, compro la cotización del dólar en septiembre del año que viene. Bueno, es un derivado financiero. O compro
el precio de la soja a mayo del año que viene. Esos son contratos derivados. No sé, Agustín, si estás ahí, si querés agregar algún comentario Sí, sobre... acá estoy. No, está bien lo que dijiste, son contratos cuyo valor está dado o establecido por activos subyacentes, como por ejemplo el del dólar es el mejor ejemplo. Cuando uno compra dólar futuro, compra un contrato en el cual una parte se obliga y la otra tiene un derecho según cómo varíe el tipo de cambio. Correcto, correcto, correcto. Pero de vuelta, como muy bien comentaba recién Agustín, son cuestiones mucho más Lo van a dar recién en complejas. cuarto año ellos a esto, en administración financiera, así que Tal tienen cual, que preocuparse ahora por esos temas. tal cual, tal cual. Entiendo que llama la atención, desde luego, pero no se compliquen con eso, no se compliquen con eso porque se van a volver locos. Van a volver locos. Bien, bien. ¿Algo más que quede por ahí en el tintero? Bueno. Entonces, repasando, cuenta financiera, ¿qué es lo que vemos? Inversión directa, inversión en cartera, derivado financiero, otras inversiones, ahí veo el capital de riesgo, y tengo una última cuenta en la cuenta financiera que se llama activos de reserva. ¿Qué es lo que veo en activos de reserva? Básicamente veo los movimientos que van a pasar en las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina. En activos de reserva voy a ver los movimientos que van a impactar en las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina. Bien, dicho todo esto, bueno, después nos queda la otra gran cuenta, que es errores y omisiones, que como les dije yo y les advertí al principio, no vamos a decir más que es una cuenta de ajuste estadístico. No tiene otra preponderancia para nosotros. Entonces, vamos a lo siguiente. Ahora sí les voy a presentar el esquema del balance de pagos. El esquema del balance de pagos que les presento yo en el video es el siguiente. Cuenta corriente, tal como vimos, bienes y servicios, expo, impo, ingreso primario, ingreso secundario. Cuenta capital, cuenta financiera, con cada una de las cuentas que estuvimos viendo, inversión directa, inversión en cartera, derivado financiero, otra inversión y activos de reserva, y errores y omisiones. Bien, detalle no menor. En la cuenta financiera, en estas 4 cuentas donde vemos el movimiento internacional de capitales, para entender lo que pasa en estas cuentas, yo lo tengo que pensar con el signo opuesto. ¿A qué me refiero? 2018, inversión directa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en realidad entraron 10.071 millones de dólares a nuestro país para poner empresas o comprar empresas, etcétera, etcétera. Lo tengo que pensar con el signo opuesto a estas 4 cuentas. Nosotros hasta recién veíamos todo con el mismo signo, podríamos decir. Si teníamos un signo positivo, quería decir que entraba, tenía un signo negativo, quería decir que salía. En estas 4 cuentas, la interpretación es al revés. ¿Por qué? La típica pregunta, ¿por qué nos complica la vida de esa forma? Bueno, en realidad se presenta de esta forma porque es un estado contable. Y es decir, la plata que yo ahora estoy viendo que entra como inversión directa, en el futuro va a salir. Y lo mismo, la plata que sale de nuestro país como inversión directa en otro país, en algún momento va a volver. Entonces, por eso lo registro con el signo cambiado. Entonces, 2018, por ejemplo, vamos a analizar qué quiere decir estos valores. Quiere decir, entraron 10.000 millones de dólares como inversión directa.
entraron 6.683 millones de dólares para la inversión en cartera. Entraron 35 millones de dólares para la inversión en derivados financieros. Fíjense que es muy poquito derivado financiero. Y entraron 22.473 millones de dólares como capitales de préstamo. ¿Qué estamos viendo acá puntualmente? El préstamo del FMI, la parte de plata que nos dio el FMI en el 2018. Estos son números reales de nuestro país, no hace falta que se los diga, pero bueno, por la duda se los comento. Y por último tengo activos de reserva. Activos de reserva lo tengo que pensar con el signo original, con el que está puesto acá en la presentación. Y básicamente quiere decir qué pasó con los dólares. Activos de reserva nos va a dar el resultado económico del balance de pagos. Nos va a decir si en definitiva ingresaron dólares a nuestro país o salieron dólares de nuestro país. Bueno, tengo que ir a activos de reserva. En el 2018 ingresaron 11.277 millones de dólares a nuestro país. En cambio, en el 2019, fíjense lo que pasó. Salieron 21.305 millones de dólares de nuestro país. ¿De dónde? De las reservas internacionales que tiene el Banco Central. De las reservas internacionales que tiene el Banco Central. Bien. Dejo de compartir. Vuelvo acá. Dudas, preguntas, comentarios. Cosas que no quedan claras. ¿Estamos bien? Parece. Bien. Agrego dos cuestiones más y vamos a hacer un link con la realidad. Primera de las cuestiones. Hay una partida que se utiliza mucho que se llama partida de necesidad o capacidad de financiamiento externo neto. Partida de necesidad o capacidad de financiamiento externo neto. Y se calcula como cuenta corriente más cuenta capital. Si yo sumo a la cuenta corriente y a la cuenta capital, me va a decir si tengo una necesidad de financiamiento externo neto o tengo una capacidad de financiamiento externo neto. Necesidad es si tengo un signo negativo, es decir, tengo que financiar ese saldo negativo que tengo. Capacidad si tengo un signo positivo, es decir, me sobra plata y puedo pagar otras cuestiones. Necesidad o capacidad de financiamiento externo neto. Les vuelvo a presentar el balance de pagos, pero ahora incluida la partida de necesidad o capacidad de financiamiento externo neto. Cuestión importante, una partida no es una cuenta. Ojo con eso, una partida. Pero fíjense acá, lo mismo, 2018, 2019, cuenta corriente, cuenta capital, necesidad de financiamiento externo neto. En este caso puse necesidad porque en ambos años era negativo. Y esto es lo que voy a tener que financiar. Miren 2018. Necesidad de financiamiento externo, 27.193 millones de dólares. Necesito financiar esa partida. Necesito financiar ese monto. ¿Cómo lo financio? Bueno, a través de la cuenta financiera. ¿Qué quiere decir a través de la cuenta financiera? Quiere decir que voy a tener tres vías posibles de financiamiento. Y ya las vimos. Me puedo financiar con capitales de préstamo, pidiendo plata a organismos multilaterales, organismos internacionales u otros países. Es una forma de financiarme. Puedo financiarme con inversiones en nuestro país con capitales de riesgo. La tercera forma en que me puedo financiar o puedo cubrir este saldo negativo en realidad, porque no me estaría financiando, es con las reservas internacionales. Es decir, las reservas internacionales que yo tengo en el Banco Central y bueno, tal vez me tenga que desprender de algunas reservas internacionales para poder financiar ese saldo negativo.
Obviamente después tenemos las subcuentas para ver efectivamente qué es lo que pasó y cómo nos financiamos. Bien. Bien. ¿Qué más como para comentarles? Resultado del balance de pagos. Resultado o saldo del balance de pagos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, la presentación del balance de pagos sigue el siguiente esquema. Cuenta corriente más cuenta capital más errores y omisiones es igual a la cuenta financiera. Esto quiere decir que si yo hago cuenta corriente más cuenta capital, paso restando cuenta financiera y le sumo errores y omisiones, voy a llegar al resultado contable, que era lo que veíamos antes, que nos tenía que dar 0. El resultado contable del balance de pagos nos va a dar 0, siempre. Siempre. De vuelta, esto no quiere decir que el sector externo esté en equilibrio. ¿Por qué? Porque eso en realidad lo voy a ver en activos de reserva. Bien. Calculemos el resultado con los datos del 2019, como se los presento acá. Fíjense, cuenta corriente, tengo un déficit de 3.462 millones de dólares, más el saldo de la cuenta capital, que son 127 millones de dólares, más, entre paréntesis, menos errores y omisiones, y eso me tiene que dar igual a la cuenta financiera. Fíjense que lo tengo acá abajo, menos 4.090, menos 4.090. Y fíjense qué es lo que pasa si este resultado lo paso restando. Menos por menos termina siendo más. Pero bueno, ya lo saben a esto. Si yo hago esta cuenta, me va a dar 0 el resultado. Me va a dar 0 el resultado. Bien. Dejo de compartir. Vuelvo acá con ustedes. Dudas, preguntas, comentarios, reflexiones. ¿Se entiende? Bien, buenísimo. Bien, bueno. Dos cuestiones. Primera de las cuestiones para comentarles que pueden ver otra forma de presentar el balance de pagos. No lo trabajamos mucho en la asignatura, pero se los comento porque existe, que es la presentación por sector institucional. Es decir, ahí en la cuenta financiera, en vez de ver las cuentas que vimos, van a ver Banco Central, sociedades captadoras de depósitos, Gobierno General, otros sectores. Pero nosotros no solemos usar eso. Bien, antes de seguir con otro tema, vamos a relacionarlo un poco con la realidad. Entonces, vamos al INDEC. Vamos a ver cuentas internacionales, balance de pagos. Y puntualmente dentro del balance de pagos, vamos a ver el último informe que es del segundo trimestre del 2021. Ahí tenemos una forma de presentación que es medio compleja, por eso me voy a venir acá a la primera tabla. Fíjense la primera de las tablas que vemos. Tal y como vimos, cuenta corriente, cuenta capital, la partida de necesidad o capacidad de financiamiento externo neto, cuenta financiera y errores y omisiones. Seguimos más abajo y tenemos exactamente como la vimos nosotros. Fíjense, segundo trimestre del 2021, ¿qué es lo que pasó? Cuenta corriente, un saldo superavitario de 2.763 millones de pesos, de dólares, perdón, millones de dólares. ¿Qué es lo que pasó con bienes? Bueno, un resultado positivo de 5.168 millones de dólares. Fíjense, segundo trimestre del 2021 contra segundo trimestre del 2020,
se exportó y se importó muchísimo más. Servicios, ¿qué pasó con servicios? Bueno, un déficit de 683 millones de dólares. Ingreso primario, fíjense, remuneraciones a los empleados y rentas de la inversión. Dentro de ahí vamos a tener lo que les decía yo de intereses y utilidades y dividendos. Fíjense, saldo deficitario por 2.200 millones de dólares. 27 en remuneraciones de empleados, 2.173 en rentas de la inversión. Básicamente pago de interés a la deuda, desde luego. Ingreso secundario, 479. Cuenta capital, 87 millones de dólares. Y después tenemos la partida necesidad de financiamiento externo neto, que fíjense, necesidad o capacidad, en este caso capacidad, 2.850 millones de dólares. Cuenta capital, cuenta financiera, ahora sí, cuenta financiera, 2.554 millones de dólares. ¿De dónde vienen estos 2.554 millones de dólares? Bueno, adquisición neta de activos financieros y acá tenemos emisión neta de activos financieros y fíjense que acá en realidad tendríamos que unir las cuentitas. Fíjense, inversión directa e inversión directa. Inversión en cartera, derivados financieros, otras inversiones, y por último, activos de reserva. Fíjense que en definitiva tuvimos un saldo superavitario de activos de reserva. Entraron divisas, entraron 2.400 millones de dólares a las reservas del Banco Central, al menos por el sector externo. Y luego errores y omisiones, que bueno, no tiene otro sentido que ser de ajuste estadístico. Y este informe es súper valioso porque después se va desglosando cada una de las cuentas y ustedes pueden ir analizando cada uno de estos apartados. La verdad es de los informes más lindos y más completos que hace el INDEC, tiene diferentes variaciones, tiene destinos, cuál es nuestro principal socio comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que claramente nuestro principal socio comercial es Brasil, por lejos. Bien. Y así con cada una de las cuentas, fíjense esta cuenta, por ejemplo, evaluación de la cuenta ingreso primario por tipo de renta. Fíjense, siempre déficit de ingreso primario. ¿Y de dónde viene ese déficit? Bueno, una buena parte, que la parte verde, viene del pago de intereses de la deuda. Fíjense lo que son el pago de intereses de la deuda. Y por otro lado, utilidades y dividendos. Plata que se llevan las empresas, digamos, por sus beneficios. Bien. Proseguimos. Y vamos hasta el final, donde van a ver puntualmente la presentación directamente toda. Fíjense, acá tenemos todo y cada una de las bienes y servicios, después tenemos bienes, servicios por separado, ingreso primario, remuneraciones a los empleados, rentas de la inversión, acá tienen inversión directa, inversión en cartera, otra inversión, acá tienen, digamos, el saldo del rendimiento de ese capital. Cuenta capital, cuenta financiera, y después acá de vuelta tienen otra forma de presentarlo. Fíjense, acá tenemos intereses y utilidades y dividendos, que era lo que yo les comentaba. Bien, y seguimos teniendo otras presentaciones. Es más, acá abajo tienen algunas explicaciones por las dudas. Tienen la definición de balance de pago, de cuenta corriente, de ingreso primario. Cada una de las cosas que yo les fui diciendo en realidad vienen de acá. Bien, dejo de compartir, vuelvo acá. Algo que no quede claro. Algo que no se entienda.
Bueno, prosigo, pues. Bueno, ya estuvieron hablando con Silvina justamente del comercio internacional, de los factores del comercio internacional, esto de las ventajas absolutas y las ventajas comparativas, las diferentes concepciones doctrinarias del proteccionismo y el libre comercio, así que no me voy a detener mucho más en eso. Vamos ahora sí con el último tema del sector externo, que es un tema no menor, para nada menor, que es el tipo de cambio. Así que vamos a trabajar un ratito sobre tipo de cambio. Primero y principal, ¿qué es el tipo de cambio? ¿Cómo lo podemos definir? Lo podemos definir como la cantidad de unidades de moneda nacional que hay que entregar para poder adquirir una unidad de moneda extranjera. Voy de vuelta, la cantidad de unidades de moneda nacional que hay que entregar para poder adquirir una unidad de moneda extranjera. En términos vulgares, podríamos decir cuántos pesos tengo que entregar para que me den un dólar. Eso estoy diciendo, en un término más coloquial y más académico, que es el que esperamos que ustedes utilicen, dicho sea de paso. Entonces, básicamente, eso es el tipo de cambio. Y desde luego que el mercado de cambios tiene una repercusión directa sobre el balance de pagos. Desde luego. Desde luego. Entonces, como es un mercado que tiene una influencia muy importante sobre el balance de pagos, vamos a ver que existen diferentes sistemas de tipo de cambio. Sistemas de tipo de cambio. ¿Y qué es lo que vamos a ver nosotros? Bueno, básicamente vamos a ver tres tipos de cambio. Tres tipos de cambio. Tipo de cambio fijo, el extremo polar opuesto, que es el tipo de cambio flexible, y luego tenemos el control de cambios. Esos tres van a ser los tipos de cambio que vamos a estudiar en esta asignatura. Tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible y control de cambios. Bien, tipo de cambio fijo. ¿Qué implica el tipo de cambio fijo? Bueno, el tipo de cambio fijo nos remite a un tipo de cambio en donde la paridad se va a mantener durante un largo periodo de tiempo. El tipo de cambio fijo nos remite a un mercado en donde la paridad se va a mantener durante un largo periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la cotización del dólar no cambia durante un largo periodo de tiempo. Bien, ¿qué pasa en este mercado? Bueno, en este mercado obviamente todo el mundo puede participar y lo que se hace para que se mantenga esa cotización es que las autoridades cambiarias intervienen en el mercado. Las autoridades monetarias y cambiarias intervienen en el mercado. ¿Para qué? Para asegurar que se mantenga esa paridad. Entonces, en este caso, el Banco Central de la República Argentina está todo el tiempo interviniendo en el mercado de cambios. Bien. Pensemos en el siguiente ejemplo. Sitúense en el modelo de oferta y demanda. Así lo pensamos de forma más fácil. Vamos a suponer que estamos en un sistema de tipo de cambio fijo y dado que se aproximan las elecciones y nosotros creemos que existe un riesgo importante ante un cambio en la cotización de la moneda, vamos a suponer que todos salimos a comprar dólares.
Entonces, aumenta la demanda de dólares. ¿Qué pasa en este mercado y cómo se soluciona? ¿Qué pasaría en este ejemplo que yo les pongo? ¿Puede repetir? Sí, cómo no. Les decía lo siguiente. Vamos a suponer que estamos en un sistema de tipo de cambio fijo. Y vamos a suponer lo siguiente, que como se aproximan las elecciones, todos cambiamos nuestras preferencias por adquirir moneda extranjera y salimos a comprar divisas directamente. ¿Qué pasaría en el mercado del dólar o en el mercado de divisas? ¿Y cómo se resolvería dentro del tipo de cambio fijo? Es medio tarde como para hacer esta pregunta, ¿no? Es como que ya se han, no digo desconectados, pero a esta altura tal vez reflexionar sobre esto cueste un poquito más. La verdad que en mi caso sí. Ok. Les pido un poquito de esfuerzo. Vamos a suponer lo siguiente. Tenemos un equilibrio. Partimos en equilibrio. ¿Qué es lo que pasa si todos salimos a comprar dólares? Actúa sobre la oferta, sobre la demanda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué creen ustedes? La demanda, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa con la demanda? ¿Aumenta, disminuye? Aumenta. Aumenta, correcto. Si la demanda aumenta, ¿qué debería pasar con el precio? ¿Aumentar o disminuir? También aumenta. Aumentar, debería aumentar. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en un sistema de tipo de cambio fijo. Ergo, el precio no puede cambiar. La cotización está fijada. ¿Qué debería pasar en este mercado para que no aumente el precio? Deja de ofrecer dólares. Ok, contrae la oferta. Entonces, nosotros tenemos un movimiento que aumenta la demanda. Recuerden que el aumento de la demanda implica aumento de precio de equilibrio y aumento de cantidad de equilibrio. Y Iván nos dice recién que se restringe la oferta, es decir, la oferta se desplaza hacia la izquierda también, hacia la izquierda. No también porque la demanda se desplaza hacia la derecha. La oferta se desplaza hacia la izquierda. Recuerden que cuando la oferta se contrae, aumenta el precio y disminuye la cantidad. Fíjense que en ambos movimientos tengo que aumentar el precio. Si haría eso el Banco Central, recalienta más la economía y eso vuela por los aires. Entonces, ¿qué debería pasar? Lo que debería pasar es que el Banco Central sale a vender. Si el Banco Central no quiere que aumente el tipo de cambio, ¿qué es lo que hace? Sale y vende cada vez más. E inunda la plaza de dólares. Entonces, de esa forma, la cotización tiende a bajar y se mantendría la paridad cambiaria. Por eso les digo que en un mercado de tipo de cambio fijo, lo que pasa es que la autoridad monetaria está interviniendo siempre. ¿Para qué? Para que se mantenga el equilibrio en ese precio. Si hay mucha demanda, y bueno, él sale a ofrecer. Si hay poca demanda, bueno, lo que va a hacer él es salir a demandar. Si hay una retracción de la oferta porque nadie quiere vender, bueno, él sale a vender. Y así sucesivamente. Él interviene de forma tal que se mantenga la paridad. A él me refiero con el Banco Central de la República Argentina, desde luego.
¿Se entiende? ¿Se ve o sigue siendo difuso? Yo sé que es tarde, pero bueno, es un tema en nuestro país bastante conocido, digamos, y que todo el mundo está muy en boga con esto. Entonces, me parece que es algo interesante como para poder hacer un análisis un poquito más profundo. ¿Se entendió el tipo de cambio fijo? Vamos a seguir con lo otro y después... Sí, perdón, Gabriel. ¿Podría repetir la explicación de lo último? Porque justo se me cortó, salí de la reunión y recién puedo entrar de nuevo. Sí, no hay ningún tipo de problema. ¿Qué les decía yo con el tipo de cambio fijo? Que la autoridad monetaria, cambiaria, va a estar interviniendo siempre. Es decir, se va a asegurar que la paridad se mantenga. Si hay un aumento de la demanda, bueno, lo que va a hacer él es aumentar la oferta para mantener la paridad. Si hay una disminución en la demanda, va a salir él a demandar más, justamente para que se mantenga la paridad. Y así sucesivamente, él va a estar compensando todos los movimientos que sean necesarios para que no cambie esa cotización. Ah, listo, buenísimo, gracias, profe. No, de nada, de nada. Ustedes son muy jóvenes, pero esto pasó en Argentina en la década de los 90. En la década de los 90, un peso equivalía a un dólar. Y esto se mantuvo durante 10 años. Que un peso valía un dólar. Ahora, cuando nadie quería vender un dólar por un peso, el que tenía que salir a vender esos dólares era el Banco Central. Ese es el punto. Ese es el punto. Bien, una cosa más y cierro tipo de cambio fijo. ¿Cómo se llama cuando cambian las cotizaciones del tipo de cambio fijo? Bueno, desde luego que el cambio en la cotización del tipo de cambio fijo no es frecuente, justamente porque se supone que el tipo de cambio permanece fijo, y los cambios se llaman devaluación o revaluación. ¿Cuándo tenemos una devaluación? Cuando necesito una mayor cantidad de unidades de moneda nacional para poder adquirir una unidad de moneda extranjera. Voy de vuelta. Cuando hay una devaluación necesito una mayor cantidad de unidades de moneda nacional para poder adquirir una unidad de moneda extranjera. En criollo necesito más peso para poder comprar un dólar. Bien. Y por otro lado tenemos el movimiento inverso, que es la revaluación. ¿Qué pasa con la revaluación? Lo contrario, necesito una menor cantidad de unidades de moneda nacional para poder adquirir una unidad de moneda extranjera. De vuelta, pasándolo en criollo, necesito menos pesos para poder comprar un dólar. Bien. Tipo de cambio flexible. Vamos al tipo de cambio flexible, que es el extremo polar opuesto, digamos. ¿Qué pasa en el tipo de cambio flexible? Bueno, en realidad hay varios tipos de cambio flexible. Nosotros nos vamos a quedar con el puro, después voy a hacer una mención a otros tipos, pero me voy a quedar con el puro un segundito. En el tipo de cambio flexible puro, la paridad se fija todos los días en el mercado. La paridad se fija todos los días en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Banco Central no interviene. Deja que el equilibrio, el precio, se determine con el libre juego de la oferta y la demanda. Entonces, la cotización se fija todos los días en el mercado. Es más, se fija, le podría decir yo, minuto a minuto en el mercado.
minuto a minuto en el mercado. Bien. Dicho esto, ¿cuál creen que es el problema del tipo de cambio flexible? Si creen que tiene algún problema. Correcto, muy bien, muy bien. El principal problema que tiene el tipo de cambio flexible es que puede haber grandes fluctuaciones de precio. Entonces, ¿qué es lo que puede ser? Puede ser que mañana el tipo de cambio aumente un 100%, pasado aumente un 70% y al tercer día caiga un 50%. Hay cambios muy vertiginosos en la cotización del tipo de cambio. Hay cambios muy vertiginosos en la cotización del tipo de cambio. Bien. ¿Dudas con esto? ¿O se entiende? ¿Estamos bien? Sí. Bueno. ¿Cómo se llaman las variaciones de este tipo de cambio? Bueno, las vamos a llamar, como son muy habituales, como depreciaciones y apreciaciones. Depreciaciones y apreciaciones. Depreciaciones, desde luego, cuando necesito mayor cantidad de unidades de moneda nacional para poder adquirir una unidad de moneda extranjera, cuando necesito más pesos para poder comprar un dólar, y apreciación en el caso contrario, cuando necesito una menor cantidad de unidades de moneda nacional para poder adquirir una unidad de moneda extranjera. Bien. Desde luego que como este es un gran problema en el sentido de que las variaciones pueden ser muy grandes de un día a otro, hay diferentes sistemas de tipo de cambio flexible que no son el 100% puro, que implica la no intervención del Banco Central. Ejemplo, tenemos el esquema que se suele denominar como deflotación sucia o deflotación administrada. En donde, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la autoridad monetaria interviene como para que esas fluctuaciones no sean tan grandes. Ejemplo, si ven que hay una depreciación muy grande, qué sé yo, del 20%, tal vez intervienen y dejan que haya una depreciación del 10%. Y así sucesivamente, no dejan que esos movimientos sean tan grandes, que haya tanta diferencia entre un día y el otro. Entonces, eso es una flotación administrada. ¿Qué otro tipo de cambio flexible existe? Bueno, hay algo que se denomina bandas de flotación. Bandas de flotación. Que como su nombre lo indica, se ponen bandas en el tipo de cambio, como cotización máxima y mínima, y en el medio se deja que el tipo de cambio flote. Ahora, cuando llega a uno de estos extremos, bueno, el Banco Central interviene y no lo deja seguir subiendo o seguir bajando. Es como, por ejemplo, que ahora salga PES y diga, bueno, ahora vamos a establecer unas bandas de flotación y esas bandas de flotación en el máximo va a ser, no sé, 110, siempre y cuando hablando del oficial, ¿no? 110 y 100. Entonces, en el medio deja que el tipo de cambio flote. Si se va y empieza a cotizar 110, trata de seguir subiendo, bueno, ahí el Banco Central interviene y lo hace bajar. Lo mismo, si empieza a bajar el tipo de cambio y empieza a valer
101, 100 y quiere seguir bajando, bueno, ahí el Banco Central interviene y hace que no siga bajando. Eso se llama bandas de flotación. Después existen otros sistemas, no viene al caso, no viene al caso. Argentina los implementó todos, nosotros tenemos mucha experiencia con la implementación de estas cuestiones. Bien, último tipo de cambio, y les juro que ya los dejo tranquilos por el día de hoy. Ha ido bastante mal, parece, ¿no? Sí, Agustín, perdón, Que no te escuché. con todos los sistemas nos ha ido mal. Sí, 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 tal cual, tal cual. Yo creo que gran parte del problema tiene que ver con enamorarse de los sistemas, es decir, sistemas que tal vez en algún momento te han dado un buen resultado y has tenido buenos resultados por 2, 3 años, vos quisiste seguir manteniéndolo y tuviste un problema. Más allá de que el problema macro es la inflación, pero bueno, eso también te genera un montón de tensión en el tipo de cambio, desde luego. Ni hablar. Es como que los políticos se enamoran de los sistemas que les funcionaron en algún momento, los explotan porque saben que fue lo que en su momento les dio capital político quizás, o les permitió estar en el poder con cierto nivel de estabilidad y terminan no teniendo en cuenta que ya hay sistemas que están detonados y los siguen explotando. Tal cual, tal cual. Los fundamentals no dan, ¿viste? No te dan Bueno, acá los estudiantes son muy jóvenes, pero es lo que pasó en la década del 90. A ver, el tipo de cambio fijo, el 1 a 1, te sirvió para bajar la inflación. O sea, vos venías de una hiperinflación muy alta y la verdad es cierto que sirvió para bajar la inflación. Ahora, vos te enamoraste del 1 a 1, en el medio tuviste el efecto tequila en el 95, tuviste la devaluación del real en el 99, y los candidatos a presidente en el 99 decían que iban a seguir manteniendo el tipo de cambio fijo, cuando vos veías que no había forma de mantenerlo. Era crónica de una muerte anunciada. Las campañas de un lado y del otro, tanto de Menem como de la Rúa, era $1 igual a $1. Y ya estaba detonado ese sistema, ya estaba detonado. Tal cual, tal cual. Y bueno, así terminamos, ¿no? Obviamente esta parte seguramente la conocen y las graves consecuencias de la crisis del 2001, desde luego. Bien, cierro con control de cambios. ¿Qué es el control de cambios? El control de cambios, lo que se hace es que hay una autoridad que va a decir quiénes pueden participar del mercado. Va a decir quiénes pueden comprar, quiénes pueden vender, cuánto pueden comprar, cuánto pueden vender, a qué valor pueden comprar, a qué valor pueden vender, cuándo pueden comprar, cuándo pueden vender. Básicamente la autoridad monetaria va a definir todo. ¿Quiénes son los participantes de este mercado? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el control de cambios? En el control de cambios se obliga a coincidir la oferta y la demanda. ¿Cómo? Quitando o agregando participantes. Así de sencillo. Así de sencillo. De vuelta, en el sistema de control de cambios, como las variaciones no se deberían dar tan a menudo, también se los conoce con el nombre de devaluación o revaluación, al igual que en el tipo de cambio fijo. Al igual que en el tipo de cambio fijo. Bien. Dicho esto, con las mismas implicancias que habíamos visto en el tipo de cambio fijo. Dicho esto, ¿qué sistema de tipo de cambio tiene hoy en día nuestro país? ¿Cuál creen ustedes? En base a todo lo que dijimos, obviamente. ¿Nada? ¿Nadie? Se va la gente de la conversación. El flexible puro.
Fíjense si pueden ir al banco y pueden comprar dólares. ¿Qué opinan ustedes? Ok, ahí Brisa dice el flexible puro, y está bueno el juego que nos propone Agustín. A ver, vamos a suponer que, no sé, me gano la lotería y decido ir a comprar dólares. Y digo, bueno, me quiero comprar, no sé, $1000. ¿Puedo hoy ir al banco y comprar $1000? No, ¿por qué no? Correcto, hay un límite de compra. Hay un límite de compra. Hoy en día puedes comprar $200. No puedes comprar más. No puedes comprar más, al menos al tipo de cambio oficial, y siempre y cuando no seas un importador, desde luego. Pero cualquiera de nosotros podría comprar $200 como máximo, siempre y cuando teniendo en cuenta que no tenga consumos en dólares, porque eso hay que restárselo al cupo de 200, y al mismo tiempo no va a haber operado dólares financieros, pero bueno, ahí ya nos metemos en otra cuestión un poquito más técnica de vuelta. Entonces, hoy en día tenemos control de cambios. Hoy en día tenemos control de cambios. Si ustedes quisieran hoy ir a comprar $1000, no pueden. $500, no pueden. El límite es 200. Entonces, hoy en día tenemos control de cambios. Último comentario, y con esto les juro que ahora sí cerramos. Repercusiones que tiene el tipo de cambio, que esto siempre lo solemos preguntar, con la balanza comercial. Recuerden ustedes, balanza comercial es exportaciones, importaciones de bienes únicamente. Solo de bienes, no incluimos servicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la balanza comercial ante una devaluación o una depreciación? Piensen ustedes. ¿Qué es lo que pasa con la balanza comercial ante una devaluación o depreciación? Primero, pensemos en los componentes. Yo les dije que eran las expo y las impo de bienes. Vamos a pensarlo con las impo. Siempre es más fácil pensarlo con las impo. Hay una devaluación del tipo de cambio. ¿Qué va a pasar con las impo? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Van a disminuir, correcto, como muy bien dice Iván, van a disminuir. ¿Por qué van a disminuir? Bueno, porque el mundo se me hizo más caro. Ya sea por un efecto sustitución o por un efecto precio, van a disminuir. Es decir, ya sea porque ahora tal vez me salga más barato comprarlo en nuestro país que traerlo de afuera, o porque francamente me hice más pobre y ahora en vez de comprar 10, ahora puedo comprar 8. Entonces, ya sea por un efecto precio, por un efecto cantidad, las importaciones van a disminuir. ¿Y qué va a pasar con las exportaciones? Si hay una devaluación, un dólar puede comprar más o menos bienes ahora. Un dólar puede comprar más. Ergo, las exportaciones van a aumentar. Nos hicimos baratos para el mundo. Estamos regalados. Estamos regalados. Entonces, ante una devaluación o ante una depreciación, lo que termina pasando es que la balanza comercial termina mejorando. ¿Por qué? Porque aumentan las expo y disminuyen las impo. Aumentan las expo, disminuyen las impo. ¿Qué es lo que pasa ante una apreciación o revaluación? Lo contrario. Lo contrario. ¿Por qué? Porque en este caso, si hay una apreciación o una revaluación, nos hicimos más caros para el mundo, por ende las expo van a disminuir, y al mismo tiempo el mundo se nos hizo más barato, y por ende las importaciones van a aumentar. Entonces mi balanza comercial tiende a empeorar. Tiende a empeorar.
Bien, con esto cerramos sector externo. Dudas, preguntas, algo que no haya terminado de quedar claro. Yo, profe. Sí, Brisa. La cotización en el control de cambios, ¿cómo se mantiene? Bien, la cotización en el mercado de cambios, de control de cambios, ¿cómo se mantiene? Se mantiene limitando a los participantes. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Como vos no podés controlar el precio, ¿qué haces? Decís, bueno, todas estas personas que quieren comprar un montón de dólares, no, solo pueden comprar 200. Entonces, mantenés la cotización limitando la cantidad de personas que pueden participar en ese mercado, o los montos a los cuales pueden comprar en ese mercado. Fíjense, control de cambios básicamente tiene una palabra muy periodística, podríamos decir, que es la palabra cepo. Siempre que hay un cepo, como lo llaman los medios de comunicación, hay control de cambios. Y fíjense que cada tanto van a leer, se endurece el cepo, o en el caso contrario, se va abriendo el cepo, y eso quiere decir que están permitiendo a más participantes intervenir en el mercado o a menos. Hace poco, no estoy 100% seguro, si tenés la referencia, Agustín, comentámela. Creo que aproximadamente hace un mes, un poquito menos, hubo un ajustes más sobre el cepo y sobre los dólares que le daban a los importadores. Y bueno, de vuelta, estás limitando la cantidad de participantes que hay en ese mercado y de esa forma mantenés la cotización. Sí, pasó lo que vos decís, se limitó el cupo para importar insumos de ciertos sectores para justamente limitar la pérdida de dólares que estaba teniendo el Banco Central para mantener el tipo de cambio al precio que estaba. Correcto. Así que de esa forma lo mantenés, Brisa. ¿Se entendió? ¿Quedó un poco más claro ahora? Sí, gracias. Buenísimo. Bueno, ¿queda algo más en el tintero? Si no, de mi parte, los saludo. Bueno, recomendación, vean los videos de estos temas, así pueden repasar estos temas y bueno, quedan para hacer los ejercicios 4, 5 y 6, que son los ejercicios correspondientes a este tema, al tema sector externo. De mi parte no mucho más, recuerden, miércoles que viene, presencial con Silvina y Agustín. Yo no voy a ir el miércoles que viene, así que bueno, nos veremos dentro de 2 semanas recién. Así que de mi parte, los saludo. Bueno, hasta luego, profe. Nos vemos, gente. Nos vemos. Nos vemos.